Vámonos ahora hasta Puerto Maldonado, donde Hugo y Betty Castañeda habrían pagado de un modo brutal y sangriento el haber protegido a 3 niñas menores de edad abusadas sexualmente por su propio padre. Todo apunta a que el violador, antaño amigo de la pareja, habría cumplido la venganza prometida cuando escapó de la cárcel, a donde fue condenado por ese delito atroz. 6 gatilleros acabaron con la vida de Hugo, al que le dispararon por la espalda, los brazos, las piernas, pero el tiro mortal fue en la frente. A Betty le dispararon y ella huyó, se levantó 2 veces, ¿no?, esquivando las balas, y terminaron asesinándola igualmente. Hace algunos años los esposos Castañeda habían comprado 7.000 hectáreas en Puerto Maldonado para protección ambiental, y decidieron repartir parte de esta gran extensión de tierra entre sus parientes, y excepcionalmente le dieron una extensión de tierra a un amigo de Hugo, padre de 3 niñas, de las que Betty se hizo cargo. Y fue en esas circunstancias que las niñas confiesan que su padre abusaba sexualmente de ellas. Samuel Rojas además fue detenido en flagrancia, las niñas enviadas a un albergue, y Rojas condenado a cadena perpetua. De algún modo logró huir de la cárcel, prometiendo además ejecutar su venganza a quienes habían hecho que termine allí. Muy bien, desde ese momento Rojas y sus cómplices, esta es la denuncia de su hija que recoge esta noche Angélica Villegas, empezaron a sembrar el terror en la zona donde vivían sus padres. Betty, de hecho, registró en su celular el accionar delictivo de Rojas y su banda, y empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. De hecho, el brazo derecho de Hugo fue asesinado y calcinado. Varios de sus trabajadores empezaron a desaparecer hasta que les tocó a ellos. ¿Dónde está este sujeto? Angélica Villegas. El llanto de una hija que ha quedado huérfana se convierte en el impotente testigo de esta cámara de seguridad que capta a sus padres Hugo y Betty, radiantes y llenos de vida, saliendo de su vivienda a su chacra del kilómetro 68, en Puerto Maldonado. Sus rostros reflejaban la felicidad de un día más en su pequeño paraíso rural. Nadie, ni siquiera ellos mismos, podían imaginar que aquella sonrisa sería la última y que después de este registro, la muerte los esperaba, camuflada en más de 10 balas en el camino que tantas veces habían recorrido juntos. A mi papá le disparan en la espalda, le dan en el brazo y ya se mueren cuando uno le dan en la frente. Entonces mi hermana corre y se van contra ella. En el primer disparo se paraba, en el segundo disparo se paraba así. El 8º disparo que hubo, ella cayó. Pero la vida de este matrimonio, ahora convertida en la crónica roja, no siempre había sido un relato de dolor. Puerto Maldonado 2023. La alegría de un cumpleaños se tornaría en presagio de dolor. La fiesta de los 13 años en la menor de las 3 hijas que tenían los Castañeda Quirós se convertiría en un número funesto para los supersticiosos. Ironías del destino, convertidas en el último momento que los reuniría a todos como familia. La vida del señor Hugo y la señora Betty transcurría en completa normalidad. Habían adquirido 7.000 hectáreas en Puerto Maldonado y deciden repartirlas entre parientes. Ellos deciden adjudicar esos terrenos y pues mi papá junto con sus familiares empiezan a lotizar y cada uno obtiene su título. Ahora, ¿tu papá estaba como posesionario o esas tierras en realidad las compra? No, era posesionario ya de las tierras. Legalmente es posesionario de las tierras. ¿Y el hecho de ser posesionario no crees que lo ponía en riesgo? ¿De que quizás esas tierras hubiesen sido entregadas a más personas? Lo que pasa es que es un proceso que él presenta documentos, presenta proyectos y todo eso, y el Estado le otorga esos terrenos. Okay. ¿Esos terrenos para qué quería tu papá? Para protección ambiental.
Incluso guiado el señor Hugo por su buen corazón, decide otorgarle una parte de ellas a un sujeto que para aquel entonces era su amigo. Y le ofrece un pedazo de terreno porque el señor tenía 3 hijas menores de edad y nosotros compartíamos con sus hijas. No había ningún tipo de peligro detectado hasta entonces en esa comunidad que crecía en el kilómetro 68, conformada por amigos y familiares del matrimonio Castañeda-Quirós, respetados en la zona y hasta vistos como líderes de la comunidad. La señora Betty comienza a cuidar a las hijas de este hombre al que le habían regalado una parte de sus hectáreas. Y las hijas de este sujeto le refieren que eran víctimas de abuso sexual por parte de su padre. Se trataban de 3 pequeñas. Lo detienen porque lo encuentran infraganti, a las niñas le mandan al albergue y a él le meten a cadena perpetua. Ok, ¿y qué pasa después de acá? Él, junto con otras personas que eran acusados a cadena perpetua de violación, logran escapar. ¿Qué ocurre una vez que este sujeto se escapa de la cárcel? ¿Él regresa al lugar donde había comprado el terreno? Donde su terreno, sí, en el kilómetro 68, él agarra y se refugia ahí. ¿Por qué se refugia? Porque es un lugar donde no hay cámaras, no hay policías, no hay nada, entonces no hay forma de que a él lo puedan encontrar. Él agarra y le dice, yo me voy a vengar de la persona que me ha metido a la cárcel, porque supuestamente él dice que injustamente me han metido a la cárcel, pero las pruebas estaban hechas. ¿De quién se iba a vengar? De mi madre. Esa venganza, de acuerdo a los testimoniales, sería consumada por Samuel Rojas, el antiguo amigo y ahora enemigo de este matrimonio, quien según la denuncia habría conformado un grupo que pronto sembraría el terror en la zona. Esa carretera, ellos pues remodelaban la carretera con la intención de que sea cuidado del medio ambiente, pero esa carretera daba a una minería, que la gente pasaba por esa carretera y pues había un grupo de gente que se encargaba de cobrar cupos. ¿Y cómo constatan ustedes que esta gente que estaba acompañada por el sujeto que había salido cobraban cupos? ¿Por qué? Porque un día mi mamá va y dice, pues, ¿qué pasa acá? Yo le veo a Manco justo. El teléfono de doña Betty se convertiría en su principal arma cuando comenzó a registrar los altercados con ese grupo que ahora comandaba su antiguo amigo, recriminándoles que delinquieran, siendo confrontada en este registro por uno de ellos al sentirse grabado por ella. ¿Está grabando nosotros? No. ¿Quieres conversar con el señor? A ver, ¿cómo dices que no llevas combustible? Dices que no llevas nada, que no llevas nada. ¿Ves? Esparas en tu oritita la pendejada acá y dices que eres sano. Esta persona de acá que se tapa y no se deja ver se llama Max Jolvin Torrejón Chumbe. Mi mamá pide garantías. ¿Por qué? Porque llegaron a ese señor, llegó a mandarle mensajes amenazándole a mi mamá diciendo que le iba a matar a mi hermana, descuartizar y violar. La pelea continúa en este segundo registro que los huérfanos mantienen en un computador. Aquí se observa a doña Betty, acompañada por un vecino. Este último, a punto de convertirse también en la crónica policial, y eso lo entenderemos después. Yo no llevo combustible, yo no llevo motor, yo no llevo nada de ningún problema. Tiene que ser el correcto, pero la cosa debe ser así. Y él está metido ahí. Nosotros también queremos chambear. Él está metido en una concesión que es del medio ambiente y eso está prohibido ahí. ¿Y quién es el hombre que la está acompañando acá en este video? A ver. Edgar Inga. El señor ayudaba a mi mamá a cuidar una concesión y le avisó a mi mamá que le iban también a matar, que cuidara a mi hermanita, a mi papá y todo eso. Y lamentablemente él murió también, o sea, lo mataron. Un año antes de un doble crimen, la señora Betty y el señor Hugo comienzan a ser víctimas de agresiones físicas por parte de ese grupo de sujetos que ellos ya denunciaban por cobrar cupos, pero toda esta información se la ocultan a sus hijos. Además, los asaltaron. Una nube negra parece ensombrecer al entorno del matrimonio Castañeda-Quirós. El hombre que había acompañado a doña Betty en confrontar a sus enemigos sería encontrado calcinado al día siguiente de advertirle que iban a asesinarla por 40,000 soles. Y los trabajadores que se retrataban con su esposo Hugo también desaparecían hasta el día de hoy. Lo que sí es sabido es que es una persona profundamente familiar y que ha enfrentado varias tragedias en su familia, incluyendo la desaparición física de su padre en 2013. Es la mañana de un doble crimen en Puerto Maldonado.
Paradójicamente, don Hugo escucha en la comodidad de su casa un caso trágico que observa en las redes, recordando a la vez la boda de su hija y que en pocos días cumplirá su esposa. Pero en la zona se rumora cruelmente que el regalo de doña Betty llegará pronto. El 15 de noviembre, pasadas las 11 de la mañana, el señor Hugo y la señora Betty salen de su vivienda. Primero, se percatan de dejar a su hija en la casa de una tía. El destino, esas chacras donde estaban comenzando a construir madera y en la que pasarían 3 días que no cumplirían. Los hechos narran de que ellos han estado mirando el partido. En ese entonces estaban mirando el partido de Perú, si no me equivoco, con Argentina. Miraron a eso de las 7 de la noche, era el partido, si no me equivoco. Terminó el partido y hubo tipo un apagón. Apagaron las luces, dice, vinieron 6 motos. Los esposos son interceptados en su chacra por más de 6 sujetos, según los testigos de un bar muy cercano, que ahora han sido amenazados. Y entran al lugar, ¿no? Agarran y lo disparan. Primeramente dicen que lo dispararon a mi cuñado. Le han disparado a mi mamá, le han dado en las piernas, le han dado en el abdomen, le han dado en el pecho, le han dado en los... O sea, le han quebrado hasta el brazo, lo han quebrado. La pierna también le han dado en la cabeza. En el monedero que tenía hasta la moneda tiene incrustado una bala. Total, 17 balazos. O sea, yo no puedo creer que aún ellos estén muertos. No hay forma de creer. O sea, yo siento de que en algún momento ellos me van a llamar, me van a decir, ¿cómo estás, gordita? ¿Qué pasa? Las 3 hermanas, ahora huérfanas, estaban seguras que se trataba del grupo que dirigía Samuel, el antiguo amigo de sus padres, porque en escritos anónimos les advertían no acercarse a la chacra de sus progenitores y existían mensajes junto a audios que su madre le había enviado a parientes contándoles de quién sospechaba y lo que vivía. Agarra y el señor le dice, me has hecho quitar la mochila, y empezó a pelear ahí. Y le dijo, te doy, si llegarás a fin de mes vivo, le dijo así. Y yo me voy, lo cojo de acá del cuello y le tiro al piso, ¿no? Y yo sí le mandé un puñete al señor Yolvi. Y me aventó, ay, te voy a meter, dijo la gente de la Pampa. Y yo le acompañé a mi amiga a reconocer los cuerpos de sus padres. ¿Qué te describe tu amiga de cuando va a reconocer los cuerpos? ¿Cuál fue la parte más dura para ella que de cierta manera a ti también te eriza la piel? Bueno, al momento que ella ingresa lo reconoce por las zapatillas, por las piernas, ¿no? ¿Qué te comenta ella de cuál fue la parte más dolorosa para ella? Que al ver los cuerpos estaban todo descompuestos. Por el sol que hay allá en Puerto Maldonado, ya la piel se estaba prácticamente saliendo de su cuerpo, ¿no? Entonces es lo que le causó un poco más de impresión al ver a sus padres. En este lugar de Lima fueron velados los restos de estos 2 esposos que, a pesar de haber sido asesinados en Puerto Maldonado, sus parientes habían recibido la advertencia de que si osaban velarlos allá, matarían al resto de esta familia. Y fue esa la razón por la que tuvieron que trasladar los cuerpos hasta Lima para darles cristiana sepultura. Y en ese momento, cuando está ahí hablando con los familiares, se aproxima un hombre que justamente es que le dice quién fue el que la asesinó a sus padres. ¿Y este hombre que les indica quién había asesinado al padre de tu amiga era también uno de los involucrados? Sí, mi amiga me comenta que su hermana menor mencionó a este sujeto de que esta persona le había amenazado a sus padres un mes antes. En medio del crimen, el enemigo de los esposos, Samuel, quien habría escapado de la cárcel, fue capturado, pero no se pronuncia sobre los hechos, mientras sus presuntos cómplices seguirían en libertad. Sus identidades serán reservadas para no entorpecer la investigación. Aún así decidimos llamarlos, pero no respondieron nuestras llamadas. Más de 6 personas fueron asesinadas en diferentes familias dentro de Puerto Maldonado en el primer mes del año. ¿Quiénes están detrás de este tipo de crímenes? ¿Y qué más se debe esperar para que las autoridades del lugar se conviertan en sus principales protectores?